Hermanos, buenos días. Qué bonito es ver el local con bastante asistencia. Justo esta mañana, recordaba que cuando yo empezaba a congregarme hace muchos años, el siglo pasado, yo venía a congregarme y luego de preparar algún estudio, algún mensaje, decía, ¿cuántas personas podrán escucharlo? Tal vez 4 o 5, no éramos muchos, éramos pocos hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa era una preocupación aquel tiempo. Hoy es primer día de la semana, ayer fue primer día del año. Y cuando concluye el año es momento para recordar de repente y reflexionar respecto a las cosas que han pasado, a todo aquello que hemos alcanzado, cosas que nos han llenado de alegría, cosas que nos han llenado de pena. Pero en lugar de enfocarme a lo que fue el año pasado o la semana pasada, porque ahora estamos empezando una nueva, quisiera señalar que además de ser un momento de reflexión por lo que ha sido, es un día más para ver lo que viene adelante. El primer día del año, el primer día de la semana. Frecuentemente se reciben saludos y deseos de éxito, de prosperidad, de felicidad, de amor, ¿verdad? Eso es lo que dicen todos los saludos y realmente en un orden natural de las cosas, todo lo primero es bueno, todo lo primero es importante. Podríamos decir que lo primero es lo mejor, pero lo primero puede significar antigüedad, es decir, un orden cronológico, como también lo primero podría ser lo de mayor jerarquía, lo más importante, ¿no es cierto? En el mensaje a la iglesia en Éfeso dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hablábamos de lo primero como algo importante, tu primer trabajo, tu primer sueldo, el primer lugar que has obtenido en algún concurso, el primer amor. Si nosotros no tomamos cuidado respecto a lo que significa el primer amor, podríamos pensar de repente que si a alguien le digo, el primer amor podría probablemente entender como que le estoy hablando de su amor de estudiante. Pero el primer amor es el amor de más jerarquía, el amor sublime, el amor perfecto que se tiene hacia Dios. Y ese amor estaba reflejado en las obras que estaba haciendo la iglesia de Éfeso y que había dejado de hacerlas. Y por eso dice, recuerda dónde has caído y haz las primeras obras. Vuelve a hacerlas. Esto es lo primero. Esto es lo más importante en un orden de prioridades. Encontraremos que en la Biblia dice que respecto a las ofrendas de Caín y de Abel, dice, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hasta este momento, Dios no había dispuesto que el pueblo, que sus hijos tuvieran que dar las primicias, que ofrecieran lo primero de ellos. Pero era un gesto, una acción de gracias, porque sabían que todo ello venía de Dios y ellos daban algo de aquello que habían recibido. Más adelante podemos ver nosotros que Dios demanda del pueblo que entregue las primicias. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos.
Asimismo harás con el de tu buey, con el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Lo primero para Dios, lo mejor para Dios. Cuando hablamos de lo primero, y de ahí deriva la palabra primicias, estamos hablando de un concepto muy importante, como dije antes, respecto al fruto que maduró primero o al fruto de mayor calidad. En hebreo, entiendo que estas palabras están señaladas como bikurim, a la antigüedad, la cosecha más antigua, y reshit, por la calidad o por la importancia, el fruto más escogido. Qué importante saber lo de las primicias, ¿no? Y precisamente de eso quisiera hablar esta mañana. Por eso la prédica de hoy la he titulado Primicias para la gloria de Dios. Y lo que acabamos de cantar es las primicias, ¿no es cierto? Muy bien. En este caso me gusta mucho que reflexionemos respecto al siguiente texto, porque aquí nos está hablando acerca de un orden que hubo. Primero vino el primer hombre, que fue Adán, y después vino un siguiente Adán. Dice así el texto en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. En este caso, en orden cronológico, primero, ¿cuál fue el primer hombre? Adán. Y el siguiente hombre vendría a ser nuestro Señor Jesús, que es Dios hecho hombre. Y no quiere decir que el primero sea más importante. En este caso, más importante es el espiritual, nuestro Señor, una naturaleza especial. Y el siguiente versículo complementa esa idea. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cómo no va a ser más importante? Totalmente importante, muy importante el segundo Adán. Es decir, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo les confieso que antes no me gustaba esa comparación. Yo decía, ¿cómo vamos a comparar a Jesús con Adán? Pero es una comparación que usa la Biblia para mostrar un contraste, digamos, entre Adán y el rol de nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso también Adán es el primero y el último. Lo que nos dice el libro de Apocalipsis es esto: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué representa nuestro Señor? Representa que es el primero, como dice Colosenses, el primero de toda creación, ese es el autor de la creación, pero también es el último. Él representa la creación y la consumación, el poder de Cristo sobre la muerte. Por eso nuestro Señor decía que Él tenía la capacidad de poner su vida y volverla a tomar. ¿Alguien más podría decir eso? Nadie más. Nadie más podría tener esa facultad, esa capacidad. El libro de Apocalipsis también dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, y luego viene el mensaje a la iglesia en Esmirna. Qué interesante hablar acerca de el primero y del último, y hablar de las primicias. Las primicias de los muertos, de los resucitados, es
nuestro Señor, las primicias, lo más importante, el primero en resucitar y después todos nosotros seguiremos con Él. ¿Y cuáles son nuestras primicias? Esta mañana nuestro hermano Bruno en el estudio habló acerca de las primicias, nuestro hermano Miguel también ha hablado algo acerca de la ofrenda. ¿Y cuáles serían nuestras primicias? Si nosotros tuviéramos que revisar cuáles son las primicias que ofrecemos a Dios, ¿cuáles son las primicias, estos primeros días, este primer momento del año y de la semana? ¿Qué cosa estamos preparando para ofrecer a Dios? ¿Vamos a continuar la rutina del año pasado? ¿Vamos a continuar con la rutina de la semana pasada? ¿O vamos a preparar algo diferente? ¿Vamos a preparar algo especial? ¿Cómo fueron nuestras primicias hace un año, hace 2 años, hace 10 años, hace 20 años? ¿Cuáles eran las primicias que nosotros traíamos para Dios? Yo les confieso que algún tiempo las primicias mías eran para mi trabajo. Despertaba y pensaba en mi trabajo. ¿Y cómo puedo mejorar tal asunto? ¿Cómo puedo enfocar tal área de mi trabajo? Algún momento las primicias eran mis hijos. Entonces yo decía, ¿y qué hago con tal de mis hijos, con este otro? Bueno, y entonces despertaba y desde el comienzo estaba enfocado en aquello. O el tiempo que estaba enamorado recién, estaba pensando en mi esposa, cómo conquistarla. Y eran las primicias, estaban ahí, orientadas a cómo construir mi relación. Pensaba en Dios, creía en Dios, me congregaba, servía a Dios, pero probablemente no eran las primicias las que le estaba dando a Dios. Antes, las primicias que ofrecía el pueblo era trigo, eran uvas, eran granos, era lana. ¿Cuáles serían las primicias ahora? Yo pienso que los apóstoles querían ser las primicias para nuestro Señor. Veremos el siguiente versículo que dice en Marcos 9, 33 al 35. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Bueno, yo les comento que probablemente no me detuve antes a reflexionar en este versículo. Solamente entendí que necesitaba uno humillarse para ser el primero, pero no me puse a pensar en lo importante que es ser el primero. En este versículo nuestro Señor no está cuestionando a los apóstoles que quieran ser el primero. No les está diciendo, oye, ¿quieres ser el mayor? Estás muy equivocado. ¿No les dice algo así? No está cuestionando que quieran ser el mayor o que quieran ser el primero. Debes anhelar ser el primero. Debemos querer ser el mayor, el que esté más cerca a nuestro Señor. Pero lo que está enseñando aquí es, más bien, ¿quieres ser el mayor? Entonces tienes que ser el postrero entre tus hermanos. Tienes que servir a todos para que seas el mayor, para que estés más cerca a mí. Eso es lo que les está enseñando. Pero que anhele ser el primero ante los ojos de Dios es legítimo y es correcto y es lo que debe ser. Debemos anhelar ser las primicias para nuestro Señor, para la gloria de Dios. El siguiente versículo en Marcos 10, versículos 43 al 45 también dice algo así. Pero no será así entre vosotros. Esto fue cuando Jacobo y Juan quisieron estar uno a la diestra y a la siniestra de nuestro Señor, ¿no es cierto? Que entonces les dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué tienes que hacer?
Tienes que servir a todos porque quieres anhelar estar entre las primicias para nuestro Señor. Necesitamos anhelar ser los primeros para nuestro Señor. ¿Y Dios quiere que seamos las primicias? ¿Dios quiere que seamos los primeros? ¿Dios quiere que seamos los mayores? Claro que sí. Dice así, en Santiago capítulo 1, versículos 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él quiere, Él, por su voluntad, de Él nació que nosotros seamos primicias. Que entre los demás seamos los primeros en acercarnos a Él. Y luego, en Romanos, capítulo 8, versículo 23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dios desea que nosotros seamos las primicias para Él y Él nos dio las primicias del Espíritu, nos dio lo mejor del Espíritu. El Espíritu, ¿qué cosa es? Lo sublime, lo grande, lo perfecto, la naturaleza de Dios, el Espíritu de Dios, que nosotros lo recibimos cuando decidimos bautizarnos. Él nos dio y Él no cambia eso. ¿Por qué recibimos las primicias del Espíritu? Porque es algo que tiene un valor especial, un valor exclusivo y que no se puede adquirir de ninguna otra forma que por voluntad de Dios. Porque Él por su amor nos lo dio. ¿Qué cosas podemos ofrecer para la gloria de Dios? ¿Cómo podemos ofrecer primicias a Dios? ¿Cómo? Hace un rato dijimos, antes eran uvas, trigo, granos. Yo considero que hay algunas cosas que podemos pensar, ofrecer de mejor manera para Dios. ¿Han pensado que podemos mejorar nuestras primicias para Dios este año que empieza? Son los primeros días. Es el momento de pensar en aquello que podemos mejorar. Pienso que podemos mejorar nuestro tiempo para Dios. El Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y te esperaré. ¿Te despiertas con ganas de verlo? Como hemos cantado hace un rato, ¿no? Eso hemos cantado. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. ¿Le vamos a dar las primicias del día? ¿O en el ratito que nos quede libre le vamos a dar tiempo a Dios? Le daremos lo mejor, ¿no es cierto? Saben, hermanos, yo me siento mal de haber llegado exacto a las 10 o unos minutos después. Quisiera este año venir más temprano. ¿Ustedes están dispuestos a dar esas primicias también? ¿Seguros? No me voy a preocupar entonces que no haya audiencia aquí cuando Brunito va a traer el estudio. Ok. Estamos proponiéndonos. Si no podemos alcanzarlo, bueno, por lo menos ahora estamos proponiéndonos. Vamos a dar las primicias de nuestro tiempo. Vamos a darle el mejor momento para orar, el mejor momento para estudiar la Biblia. Entonces va a ser ofrecerle adoración en un buen momento, no a última hora. No escatimar el tiempo de nuestra oración. A veces no queremos ya invertir mucho tiempo en oración. Le daremos las primicias de nuestro tiempo, ¿sí? Otro aspecto que considero que constituye nuestras primicias es nuestras habilidades. Cuando estoy hablando de nuestras habilidades, estoy hablando de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras capacidades que tenemos, de nuestros dones que debemos ofrecerlos para Dios. Así, aquí dice
en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así abunde vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras capacidades nosotros las volcamos en obras, pero no para salvación. Las volcamos en obras para dar gloria a Dios, para que los demás vean y puedan glorificar a Dios. Vean en nosotros unas capacidades consagradas a Dios. Cuando hablo de nuestras capacidades, tenemos que recordar que somos un cuerpo y que cada uno en el cuerpo tiene diferentes aptitudes que puede darlas para el Señor. No podemos nosotros pensar, oh, no tengo ese talento, no, yo no sirvo para eso, no nací. O alguien podría decir de repente, no, me pueden criticar o algo así. No tenemos que sentirnos cortos y mucho menos pensar que hay ministros que van a hacer todo el trabajo y nosotros no. El trabajo es de todos. Dar nuestras habilidades es dar nuestras fuerzas, dar nuestro tiempo, ¿no es cierto? Dar todos nuestros recursos. Perdonen, dice la Escritura en 1 Corintios 12 al 26, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Continuamos. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Somos un cuerpo y en ese cuerpo tenemos diferentes dones, diferentes capacidades, diferentes recursos y todos estos necesitamos ponerlo como primicias para Dios. Hermano, tú tienes muy buen temperamento, eres alegre, qué bueno. Que esto no dé lugar a que discrimines al hermano que es un poquito más apagado. Más bien, úsalo para alentar al que es más apagado. Eres más extrovertido, llámalo al introvertido. Tienes la capacidad de organizar, organiza, por favor. No esperes que venga el ministro de organización de tal o quien ocupe el cargo. No, la tarea es de todos. Todos somos un cuerpo. Necesitamos todos asumir. ¿Están dispuestos, hermanos, a ofrecer esa primicia vuestra este año? Gracias a Dios. Gracias a Dios. También necesitamos dar las primicias a través de nuestras ofrendas. Hermanos, con el motivo de la pandemia, las ofrendas han bajado. Podemos cubrir las necesidades más urgentes. Sí podemos cubrir. Pero probablemente nuestras ofrendas no nos permitirán hacer un trabajo misionero como quisiéramos hacer. Necesitamos trabajar llevando el evangelio, ese es nuestro encargo, esa es nuestra tarea, ¿no es cierto? ¿Qué tal si tratamos de ofrendar generosamente,
no descuidar nuestras ofrendas este año. Y también pidiendo a Dios que nos dé sabiduría para administrar. Pero ofrendemos, hermanos, no dejemos de ofrendar. Ofrendar es un privilegio. Es un don muy especial que Dios nos da. Sabemos, en Corintios habla acerca de las ofrendas, que dice que el que siembra escasamente segará también escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y cada uno propuso, que cada uno dé como propuso en su corazón. Este texto ya no lo voy a leer porque ustedes ya lo conocen bastante bien. Solo tenemos que practicarlo. Y finalmente, hermanos, yo considero que algo importante que tenemos que dar para ser primicias de nuestro Dios es nuestro ser, todo nuestro ser. Dice en Romanos, capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo necesitamos presentarnos como ofrenda? De repente yo decido presentarme como ofrenda y que y ser la primicia que va donde Dios. Pero me está diciendo que me presente en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Entonces eso me obliga a transformarme, porque mi naturaleza no era santa, mi naturaleza no era agradable a Dios, ¿no es cierto? Entonces necesito transformarme, pensar en esa transformación. Hermanos, hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que transformar, mucho. Reflexionemos en ese hecho. Y vuelvo a decir, ¿y Dios quiere que seamos primicias? Sí quiere Dios que nosotros seamos primicias. Vean lo que dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Era su voluntad, y era su voluntad porque nos amó. Él nos amó primero, nos escogió y ahora quiere que nosotros seamos sacrificio vivo ante Él. Quiere que nosotros seamos hechos primicia para Dios. Si no hemos decidido ofrecer nuestras primicias para Dios y nos estamos conformando con lo que hacíamos antes o hacemos y damos de alguna manera, entonces no estamos aspirando a ser primicias. Hemos leído en los libros de Crónicas, en los libros de Reyes, que habían pueblos que pasaban a sus hijos por el fuego. En otras palabras, ellos estaban ofrendando a sus hijos. Pero ellos estaban ofrendando a los ídolos, algo muy importante, muy valioso como los hijos. No podemos ofrendar de cualquier forma, necesitamos ofrendar con conocimiento y necesitamos ofrendar lo mejor. Si los idólatras daban lo mejor, nosotros daremos lo mejor, pero para Dios, para el Dios verdadero. Hermanos, solamente quiero que nos preguntemos, y con este mensaje quiero llevarles a preguntarse, ¿qué cosa queremos ofrecer a Dios? ¿Queremos ofrecer las primicias, como son nuestro tiempo, como nuestros dones? ¿Queremos ofrecer adecuadamente nuestras ofrendas, que sean las primicias? ¿Queremos que nuestro ser sean primicias para Dios?
Si hemos pensado de esa forma, hermanos, que Dios nos dé muchas fuerzas para que podamos hacerlo este año. Es el segundo día del año, es el momento de reflexionar y decidir hacerlo. Muchas bendiciones, hermanos.